Bueno, muy bien, tenemos entonces a nuestro invitado del día de hoy para este tema. Es el economista, presidente y fundador del CED, que es el Centro de Estudios para el Desarrollo. Hernán Bonilla, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, Victoria. No, por favor. Si tuvieras que elegir de las casi 30, ¿no? Medidas, la de mayor impacto, no digo regional, digo pensando en los argentinos, para los argentinos, ¿cuál fue? A ver, yo creo que hay que... Que ganara Milei, ya fue, con eso ya fue. Pero, ¿qué pensás? Es un paquete de medidas muy potente, ¿no? Sí. O sea, podemos discutir si es bueno o malo, pero es un cambio muy fuerte. Es un cambio drástico. Es un cambio drástico. Yo creo que hay que enmarcarlo en lo que viene siendo la sucesión de medidas que viene adoptando el gobierno desde que arrancó, todavía con muy poco tiempo. El primer paquete de medidas fue un ajuste fiscal fuerte, ¿no? También con su polémica porque tenía corte de gasto, pero también tenía impuestos, que Milei había dicho que se iba a cortar un brazo antes de votar un impuesto, pero ahí hay nuevos impuestos. Ya le creció todo el Lo brazo. escribió con la otra mano porque él es zurdo. Claro. Se cortó la derecha. Y ahora, yo diría que es un segundo paquete que no va a ser el último tampoco de medidas. ¿Va a gobernar por decretazos, así? Eso no sé, eso no... estaba mirando hoy que esto del decreto, de gobernar por decreto, Sí. es común en Argentina, ¿no? El kirchnerismo tuvo 300, Menem tuvo 200, Macri tuvo 100. Sí, pero una cosa es en un promedio de administración y otra cosa es arrancar. ¿Es asimilable a la LUC o no tiene nada que ver? No, no tiene nada que ver. Bien. Porque la LUC requiere, va al Parlamento, se discute el Parlamento y lo vota el Bastante Parlamento. más democrático que esto que está haciendo Milei, obvio, ¿no? Sí, no, A ver, democrático. eso es emitir un juicio sobre la Constitución argentina en su artículo 99, inciso 3. No es que no sea democrático, es que los argentinos en su ley máxima, que es la Constitución, se dieron esa norma. Ok, yo no dije que fuera ni legal ni nada. Ahora, desde la perspectiva democrática se puede ser De más debate. o menos. Perdón, Participación. ¿querés que te lea el artículo? No, gracias, Cori, no, Confiamos gracias. plenamente Pará, confío en tu en tu criterio, criterio. pero sí, sin Seguro duda. es el inciso 3. Pero, volviendo a Es el Bonilla, inciso 3 la del medida artículo más, 99. más Te creo. fuerte, Sí. ¿cuál fue para tu criterio como economista? Hay mucha cosa, ¿no? Está la derogación de la ley de alquileres, está Sí. lo de la ley de góndolas, está lo de la ley de comercialización de productos. De importación, libre importación. Está felicitar la importación, la derogación de la ley de promoción industrial, de la ley de promoción comercial. Es un paquete, lo que... ¿Es un sálvese quien pueda, como entienden algunos? No. Pero sí creo que cambia radicalmente una economía que estaba hiperregulada, Sí. ¿no? Donde uno para importar, para lo que... Le decía por ejemplo, las empresas estaban obligadas a vender los productos que produjeran al precio que les decía el gobierno. Y si no querían venderlos, obligaban a producir. Ese era el régimen que teníamos hasta ahora. Cambiar eso es positivo. Es un cambio radical, pero yo creo que es un cambio positivo. El facilitar las importaciones en un país con la inflación y con la carestía que tiene Argentina, no para nosotros, pero para ellos las cosas son caras, con la inflación desatada que tienen, creo que es una buena noticia. La ley de alquileres, alquilar en la Ciudad de Buenos Aires se había vuelto un infierno. Y no se encontraba nada para alquilar, o si se encontraba en blanco era carísimo. Derogar la ley de alquileres que va a facilitar alquilar, yo creo que es una buena noticia. Bueno, lo que deja es librado al privado, al acuerdo entre al privados. mercado, que es lo que tenemos en Uruguay hace 45 años. Sí, bueno, con algunos ajustecitos, ¿no? Ningún toquecito. No, bueno. ajustecitos, digo, vos tenés, por más que sea contrato entre privados, ciertas garantías. Acá pareciera que está abierto a ninguna garantía. Pero, Y hay ajustes, pues. pero es el principio del derecho civil. Lo que hizo el Uruguay en el año 1974 fue restablecer el sistema de la ley de las leyes de alquileres que estaban Perfecto, establecidas pero sigue en habiendo- nuestro, pero sigue en habiendo nuestro una ley, derecho un marco de civil desde referencia. 1868. Sí, Connie. Y es lo que hay en el Uruguay. que Y era está lo mismo que perfecto. Y está perfecto. Lo que estoy bárbaro. diciendo, lo que está haciendo Argentina es quitando todo marco de referencia o de No, posible no, garantía, ¿o no? No. A ver, ¿cómo A ver, no? explíquenos, Lo que dice, invitado para el gobierno. lo que dice el decreto DNU, lo que dice es los pactos en los artículos 958 del Código Civil. Lo que se pacta en los contratos es la ley. Y ese es el principio cardinal de las sociedades libres. Yo contrato con otra persona y si somos dos personas Libres e iguales, ¿no? mayores... Que parten de la lógica de la igualdad. Pero es porque los contratos son sin alagmas.
Sinalagma es una O sea, palabra griega que quiere decir... El propietario tiene el mismo derecho que tiene el inquilino. Porque tienen el mismo poder. En la sociedad civilizada occidental y cristiana... Pero no los dijiste hoy que no éramos contratos, civilizados son, desde la... ¿cómo? son sinalagmas. Hay algunos contratos que no son sinalagmáticos, pero el sinalagma es la igualdad. Tú sos igual que yo para contratar, Ante porque la los ley. ciudadanos somos iguales Ese ante es el la ley. problema. Entonces, el propietario y el inquilino son iguales. Y en el Uruguay es así. Para eso no debería existir el Estado, ¿no? No tiene- Es que, pero por supuesto Eso es lo que que piensan los liberales. sería mucho menor, que es lo que están haciendo en la Argentina y que el Uruguay lo hizo hace 50 años y los frentistas gobernaron 15 y no movieron ni una sola de esas reglas. Sobre eso, Patricia. No, nada, no voy a decir. No voy a decir nada sobre todo lo que dijo, porque parte de un punto de vista que yo no comparto nada de lo que plantea. Entonces, O sea, no van a poder Al final dialogar más. tenía- No, lo que pasa es que pero se es confunden cosas, filosófico el creo. planteo Claro. liberal que hace, porque a mí me parece que, y es la base un poco de la discusión, y ahí, volviendo un poco a Hernán, me parece que hay un planteo sobre el rol que tiene el Estado, la responsabilidad del Estado, que es un poco compleja, porque desarma una estructura que no está medido, primero, qué funciona y qué no funciona. ¿Qué va a salir bien y qué va a salir mal de todo esto? ¿Cómo interaccionan los proyectos entre sí? No hay una evaluación. Vos podés decir, bueno, se necesitaba, ¿no? Hay gente que festeja los ajustes. Se necesitaba un ajuste. Se necesita no sé qué. Pero ¿cuál ajuste? ¿Cuál modificación? Porque no es... tengo un amigo que dice, la economía es algo demasiado importante como para que esté solo en manos de los economistas. La economía es política y es una esencia de discusión entre la central sindical, por ejemplo, entre las organizaciones sociales, entre el gobierno, entre el Estado, entre los partidos. Y me parece que esto es un planteo como de que vos ¿no? Manejás la economía con las variables acá, pero después hay que ver en el territorio qué pasa si la CGT decreta un paro establecido por... ¿Dónde está el funcionamiento de lo que vos planteas? Entonces me parece que no mide ninguna variable social ni política. Y eso me parece complejo. Está dispuesto a pagar todos los costos a priori, ¿no? Pero lo que pasa es que no A ver. necesariamente eso funciona. Bueno. No es que paguen los costos o ¿Qué? no. Pero Puede qué- no funcionar. Pero que lo que hay no funciona tampoco, o no habría ganado un Milei. Esa es la base ¿no? A ver, de las Hernán. dos partes. No, a ver, es cierto que, primero, lo que anunció Milei son 30 medidas de un decreto de necesidad de urgencia que tiene 300. Entonces, hay que profundizar un poco más. Y es cierto también que hay que analizar el efecto, lo que decía vos, Pata, de el cambio radical de un día para el otro, de muchos cambios juntos. Va Bueno, a tener una expresión en callejera enorme, obviamente. vamos a ver. Arrancó, por lo Bueno, la menos. inversión privada, por ejemplo, ¿no? La inversión internacional. O sea, ¿cómo queda como país? Bueno, yo creo que, a ver, primero, sí es un shock, hay que ver qué pasa. También hay que ver qué de esto queda en pie, porque va, aunque sea un decreto de necesidad de urgencia, va al Congreso y el Congreso puede frenarlo. O sea que Pero entero, vamos ¿no? a ver. Sí. O lo baja entero o lo sube entero. Eso no es muy tiene distinto no con tiene la la luz. potestad Exacto. de ir por partes. Por No se puede artículos. meter mano, digamos. Bien. No podemos, exacto. O no puede todo o modificar. nada. Bueno, bien. Entonces ahí también es una prueba de fuego de cómo se va a manejar La Milei con el futura Congreso, ¿no? gobernabilidad. Sí, se la jugó también porque donde le frenen esto, le frenan buena parte del paquete de medidas que él quiere instrumentar, ¿no? Yo creo que, a ver, sin entrar en el detalle, que no conozco las 300 medidas porque ni el presidente tuvo el tiempo de anunciar las 300 medidas, yo creo que la orientación general es buena. Argentina necesitaba estos cambios porque tiene una economía estancada hace 10 años, tiene una economía con el producto por habitante cayendo hace mucho tiempo, todos los datos que nosotros conocemos de la pobreza, de más del 40% de la población en la pobreza, más de 4 millones de personas en la indigencia, y eso es producto de una sucesión de décadas de malas políticas económicas, de gobiernos de izquierda y derecha, en fin. Sí, pero Es hay un- algo que subyace, que obviamente es ideológico y que lo estamos viendo acá además en este mismo panel, está expresado, ¿no? El Estado, la mano de Adam Smith, el Estado regulando, observando o liberando todo, que es parte del paquete que está planteando. lo mismo toda la me humanidad. gustaría No, saber- ¿puedo acotar una A ver, cosa? la uno y lo liberación otro. de los precios.
¿no? La derogación del observatorio de precios. El tema Eso es- puede ser buenísimo para un sector de la población. Terrible para En otro. Uruguay a nadie ni se le ocurre hablar. Claro, pero me parece que no podemos seguir existe. comparando Hace el 50 Uruguay años con, que no con- hablamos de todo el eso. tiempo con Argentina. Me parece que hay que analizarlo en la lógica de lo que ellos vienen viviendo, Claro. que afortunadamente no es lo que nos está pasando a nosotros, ¿no? Pero tuvimos, porque vienen... Acá había gente que le gustaba controlar Bueno, los y hay precios. gente que le gusta Cada mucho... tanto durante la crisis surgía la Sí, posibilidad, sí, ¿se acuerdan? pero llevamos 50 años sin control sí, de sí. No, precios. está Y bien, hay No gente es que le poca gusta cosa. mucho estas medidas que se están anunciando y no sabemos cómo les va a ir. Bueno, eso tenemos esa tendencia a mirar con particular atención y devoción en algunos casos lo que sucede del otro lado. Pero yendo a esta, con la base en la discusión que tenían los compañeros, ¿qué pasa, por ejemplo, con la regulación del mercado de trabajo? Porque cuando uno ve esas medidas y ve que se levantan sanciones a los empleadores... Modernización del régimen laboral Ahí está. para facilitar el proceso de generación de y empleo hablamos de genuino, estas una cuestiones de medidas. las asimetrías en una economía como la Argentina, con la situación que están viviendo, con la situación también del empleo, y ve estas flexibilizaciones, ¿cuáles pueden ser los impactos inmediatos de esto? Porque realmente llaman la atención, ¿no? Todas esas flexibilizaciones, justamente cuando uno tiende a pensar que se tiene que acompañar o fortalecer más al que está sin trabajo. A ver, de nuevo, hay que ver cómo se pasa el titular a cuáles son las medidas concretas, ¿no? Sí, a eso Pero voy, en esa área. eso todavía no tenemos mucho detalle. Pasa con el ajuste que ya se anunció hace varios días y todavía tampoco tenemos los detalles, ¿no? Que eso es un problema que tienen los gobiernos muchas veces entre la distancia entre el anuncio y que la medida entre a regir. Hay que ver qué es. En principio hay algunas cosas que... yo escuchaba alguna crítica de gente que ya empezó a leer el decreto de necesidad de urgencia que dice que no va a existir el límite de 8 horas. Entonces ahí podría haber una queja razonable. Yo creo que hay que, de nuevo, se parte de un régimen hiperregulado. Eso no quiere decir que haya que regular todo o que toda la regulación fuera mala. Yo creo que cierta regulación en muchos mercados es necesaria. Ahora, hay que ver caso a caso. Yo creo que la orientación general es positiva, pero no quiere decir eso que todas las medidas sean buenas. Puede haber medidas que uno las vea y diga, esto es un disparate. Y después Claro, también pero yo cuando creo... hablamos de medidas tan básicas como la regulación de la jornada laboral o estas cuestiones de hasta cuándo yo te puedo contratar a prueba, de 3 meses a 8 parece que hay una diferencia grande. Te levanto sanciones si no incumplís, no pasa nada, si incumplís. Hay un mensaje fuerte, ¿no? Ahí puede haber un problema, pero también, lo que vos decías, Verónica, partíamos de la situación de que hoy Argentina tiene, hace más de 10 años que no se crea empleo privado. Ahí está. Y eso en buena medida es por una hiperregulación y porque los empresarios están expuestos a una multiplicidad de juicios por cada despido. Hay una industria, además de todo vinculado a los despidos laborales, que hace que no se contraten trabajadores. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Algo que mantenga garantías para los trabajadores y los derechos razonables que tiene que tener un trabajador, pero tampoco una regulación que sea, por querer ser excesivamente garantista, llegar hasta fijar a los trabajadores a su puesto de trabajo, impida el crecimiento de la economía o que la economía directamente funcione. Entonces, hay que entrar en los detalles, puede estar el diablo, ¿no? Hay que ver cómo son las cosas. No se vaya para el otro lado del asunto, ¿no? Ahí va. Capaz que si se va para el otro lado está mal. Pero yo creo que hay que... la orientación general está bien. Vamos a ver los detalles, que ahí puede haber cosas que estén mal. Bueno, y usted, usted es liberal, ¿no? Sí. Está, que no es lo mismo que neoliberal, Ni que libertario. ni que libertario. ¿Qué es mi ley exactamente? Es una buena pregunta. Él dice que es el liberal libertario, alguna vez se definió también como anarcocapitalista. Ahí hay definiciones que muchas veces son difíciles. La única que yo descartaría, porque para mí no tiene mucho sentido, es la de neoliberal, porque nadie se define como neoliberal, ¿no? Es más bien una etiqueta peyorativa. Pero yo diría que la diferencia básica entre un liberal, como me puedo sentir yo, o un libertario, como se puede definir Milei, es la idea de el Estado es el enemigo que tiene Milei, ¿no? Todo lo que venga del Estado está mal, y el Estado hay que borrarlo del medio. Yo no creo eso. No es lo que creía Adam Smith, ¿no? El Estado tiene... Claro. El Estado tiene unas cuantas funciones, es necesario un orden jurídico, es necesario que existan reglas, tiene funciones que cumplir en la economía y los países que tienen un Estado fallido funcionan mal. O sea, muchos de los países más pobres del mundo
son pobres porque no tienen un Estado que pueda asegurar la mínima convivencia social. Entonces, yo te diría que probablemente la diferencia más grande sea esa. ¿Tenemos coincidencias en que en general es mejor que algo lo haga el mercado que lo haga el Estado? Yo estoy de acuerdo. Que en general es mejor bajar impuestos que subirlos, estoy de acuerdo. Que es mejor una economía abierta que una cerrada, estamos de acuerdo. Ahora, eso no implica que haya que entrar con una motosierra a destruir todo lo que hace el Estado. Bien. Fernanda. Sí, yo creo que en esto que se ha estado hablando, que estamos mirando de Argentina permanentemente, creo que va en esa línea y sobre todo, bueno, cuando falla el mercado, ¿qué pasa con esas personas que quedan por el camino? Creo que ahí es cuando está el Estado. En esto que estaban planteando de estas últimas horas, en realidad a mí lo que me preocupa un poco era esto que tú planteabas de, bueno, primero vamos a ver si se sostiene o no, pero en caso de sostenerse va a seguir. Lo que venga después de esto, la profundización de este tipo de medidas. Y no por las medidas en sí, no desde un lugar ni dogmático ni alarmista, sino un poco por la consecuencia que pueda traer en la vida de los argentinos, pero también las consecuencias sociales. Se están anunciando los conflictos. ¿Cómo van a impactar esos conflictos? Más allá que uno puede estar de acuerdo o no con el conflicto en sí mismo y en generarlo. ¿Cómo puede impactar eso en la economía? ¿Cómo puede impactar un paro general sostenido? ¿Cómo puede impactar el tema de los piquetes? A eso voy, mucho más a lo pragmático y a lo cotidiano de también qué obstáculo puede llegar a representar de manera seria. O sea, lo que pasa es que cuando hablamos del Básicamente es preguntarse, Estado... ¿se puede gobernar y hacer transformaciones radicales Pero así si sin acuerdo político? Porque el gran problema que creo que tiene... El acuerdo político ya lo tuvo. El gran problema que tiene Milei. Fue el domingo del día del... No, pero después si no el Congreso no le lleva todo lo que Pero, plantea, ¿por qué tiene no más avanzamos problemas en dentro la de recurre a aquellos calle. que no necesitan. Porque el Estado no es solo economía. El Estado no es solo economía, por favor. Igual y yo déjame creo que ese es conteste el gran el problema. entrevistado que entendió perfecto tu pregunta. Ya sé que lo entendí perfecto. Me decía... A ver... Entendí perfecto, Fernanda. Yo creo que sí hay un problema en está bien, yo estoy de acuerdo con Connie que el respaldo político lo tiene por la elección, tiene un mandato popular, claro, y además él dijo lo que iba a hacer. Entonces, yo creo que por ese lado está. A mí Algunas cosas las cambió. Pero algunas bueno. cosas lo cambió, pero en el sentido Anticasta capaz con que... la casta. Pero si lo comparás, Anticasta con la Menem... casta. Ah, sí. Claro. Lo que pasa es que yo no justifico lo que hace mal uno con lo que hace mal el otro. Claro. Ya se está contradiciendo en alguna cosa, Se está estoy de acuerdo, ¿no? contradiciendo. No es Menem que dijo, si yo hubiera dicho lo que iba a hacer, no me votaba nadie, ¿no? Creo que es un poco más coherente, medianamente coherente, hasta ahora es. Yo estoy de acuerdo que lo veo con dificultades para acordar con el Congreso. Las señales que ha dado no son buenas. Que no haya dado su discurso inaugural en el Congreso, cuando la dificultad que tiene el Congreso me pareció una mala señal. He visto estos días diputados que se enteraron por la prensa de las medidas, hasta los que en principio podrían llegar a votarle las medidas, eso no lo veo. A mí tampoco me gustó mucho el clima de ayer en Argentina, ¿no? Esta cosa de los parlantes en los trenes disuadiendo que la gente fuera a las manifestaciones, esas cosas. A mí no me gusta Pero es eso. parte del ajuste. No, yo Es creo parte del tipo de ajuste que está haciendo. Pero ¿no? digo, podría estarlo haciendo sin esa parte que a mí me da un poco ¿A qué te sonó? excesiva. ¿A qué te...? A mí no me gusta. No, ¿Es una provocación como lo entienden o lo interpretan los manifestantes? Mira, me da la sensación de que iba a ser una convocatoria bastante escasa, que al final terminó siendo bastante escasa, pero que el Estado se pase de rosca con la prevención de eso, que se le diga a la gente, mire que si le sacamos una foto que parece que se paró un ratito más en la calle de lo que debía, le vamos a sacar los planes sociales, y me parece un exceso. Creo que hay que... innecesario además cuando todavía... el gobierno tiene, me parece a mí, la obligación de tratar de unir, llamar a la concordia, vamos a tratar de que las cosas sean por las buenas. O sea que de entrada, sin que haya pasado nada, ya entrar con una plancha... Y no es muy liberal de su parte tampoco.
A mí no Por me lo sonó menos muy liberal libertario. tampoco. Libertario. No, liberal no es. Bueno. ¿Qué es libertario? A mí, Libertario menos. Y- a mí y tampoco, hay a mí no me una discusión gusta. sobre la democracia, me parece, ¿no? Ah, Hay un claro. debate sobre el alcance de la democracia. En esto que se hablaba hoy, está bien. Todas las constituciones tienen marcos de lo que se puede y lo que no se puede, y la democracia es una construcción Ta, teórica. Pero pará, hay debate- una práctica democrática. Hay un debate sobre la democracia. ¿Hay riesgo de democracia en esto o eso es parte de después los relatos políticos que se aprovechan de este lado? La democracia no es solo votar. ¿Por qué lo decís? ¿Cuál es el qué? No, porque acá en nuestro propio país se hizo hasta una marcha por la democracia hace poquito, entendiéndola que estaba en riesgo y hubo todo un debate. Fueron 3. Lo que quieras, pero se usa o se pone sobre Sí. la mesa. Bueno, pero la gente no sé es- si exclusivamente con fines electorales o por convicción realmente también. Y bueno, hoy traes el tema por lo que puede estar No, pero pasando me en parece que a Argentina. veces minimizamos un poco. Porque me parece que hay distintos componentes del proceso argentino. Hay un componente que es económico, ¿no? Y hay una transformación del modelo económico. La transformación del modelo económico con represión, porque la gente puede opinar o no sobre tu modelo económico, puede opinar o no sobre tu ajuste, puede manifestar o no que le gusta lo que vos hacés, porque no es solo, no solo el gobierno, son las elecciones cada tantos años, también es lo que pasa cuando vos presentás las medidas arriba de la mesa. Me parece que si a eso vos estás poniendo la represión arriba de la mesa, entonces porque sabés que las medidas no son populares. Lo que vas a hacer es antipopular. Entonces vas a reprimir. Y políticamente vos estás decidiendo, porque para mí lo del Parlamento no es menor y la diferencia con la LUC es muy importante. Porque una cosa es que vos puedas abrir el paquete. Yo estoy en contra de la ley Ómnibus, pero además me parece que esto hay que discutirlo nosotros en nuestro presupuesto nacional, que metés de todo y ahí no discutís un montón de cosas. Yo creo que hay que discutir eso. Sí. Pero la LUC tenía un poco eso. Vos tenías 500 cosas, desde el chorizo casero hasta la reformulación de los allanamientos o la seguridad. En el mismo discusión tenés 15 días para discutir esto. Bueno, es un cambio importante de país que vos le sacás potestad al Parlamento, porque el rol del Parlamento es dar el debate y dar la discusión. En este caso, además, se vota a favor o en contra. No podés abrir. Entonces, nadie va a discutir los 300 artículos. El Parlamento no tiene sentido que discuta artículo a artículo y cosa a cosa, porque capaz que vos podías ajustar o tenías capacidad de intervención. Entonces, es un presidencialismo bastante... los sistemas latinoamericanos son presidencialistas. Esto es el uso bastante más extremo que otros procesos. Incluso el de Menem es un uso extremo del presidencialismo y yo creo que pone en riesgo la construcción democrática. Bien. Entonces, Pone me en parece riesgo no la menor, construcción me parece no democrática. menor eso. Una sanata eso. No te- Pero con Pero, respeto, a ver, Connie. Patricia, nada parecido. Primera cosa, hay que Yo oigo. mirar Oigo el sus texto de la argumentos, a ver. ley. Hay que mirar el texto de la ley. Yo me tomé el trabajo de irme al diario oficial de la República Argentina y agarrar los 25 primeros artículos con las derogaciones. Las derogaciones está derogando la historia de todos los sectores golpistas de la historia argentina, que por supuesto siempre tuvieron y propusieron medidas hiperestatistas, porque normalmente eran milicos, y los milicos no entienden de estas cosas, y por supuesto entendían muy poco. Ahora lo entienden en el Uruguay de democracia, porque los dejamos integrarse a la vida normal después de haberse llevado puesta la Constitución. Pero a usted le parece bien eso. Fíjense, deroga normas del general Farrell. El general Farrell fue el golpista que llevó después como ministro de Trabajo al Pocho Perón. Está derogada la norma, digo, no le cito todas, pero en el siguiente derogación, ley del año 49 del Pocho Perón. Pleno segundo gobierno de Perón, salió electo con una votación brutal, se llevó puesta la democracia argentina. Usted cuando dice golpista está hablando de Perón. No, estoy tratando de interpretar lo que está diciendo porque... No, pero golpistas y similares, porque los muchachos de Perón, si tú escucharas alguna vez los discursos de Perón, la primera regla que él anunciaba era: no hay nadie mejor que un peronista, punto. Los demás no importan y tenemos que salir con palos y partírselos en la cabeza. Lo dice el Pocho con total desparpajo.
Pero esto Una es del lectura año un poco 40, parcial del sobre la año, discusión peronista del año argentina, pero 49. bueno. Después se Es llevó su puesto, enfoque. después salió reelecto y se llevó puesto todas las instituciones. Después tuvo un golpe. Después vinieron los militares durante largo rato, salvo el breve interregno que tuvieron Frondizi e Ilia. Y en las normas derogadas no hay de Frondizi ni de Ilia. Hay normas de ¿quién? De Roberto Marcelo Levingston. Por supuesto, nadie sabe quién es Roberto Marcelo Levingston, pero fue uno de los 3 comandantes del periodo que siguió a Videla. Entonces, y por supuesto el Está militar... comparando a Videla con Perón. Y Pero yo estoy hablando pavadas. Videla No, y le digo- Perón le digo eran con dos respeto, milicos con mucho cariño. argentinos, uno Le digo con cariño, me parece que está mezclando, uno formado pero en bueno. Alemania que amparó a todos los nazis habidos y por haber y los hizo ir a la Argentina y se llevó, y fue el gran daño de la política argentina. Porque Videla primero fue juzgado, Bien. está preso, y el Pocho Señores. Perón se murió en la cama el 1 de julio de 1974. Nada de esto lo tienen en la mente quienes hoy o ayer estaban marchando. Pero yo lo llevo Buenos en el Aires. corazón. Bien, pero tratemos justamente de pensar un poco en la lógica de... porque viene son décadas que Argentina viene padeciendo lo que está padeciendo. Por eso está derogando Por todas lo estas tanto, cosas. hay que ponerse en la cabeza de quienes están allí viviendo en este momento y no están por ahí del lado con más potencial del mercado, sino del otro, ¿no? Sí, Pero, por eso me gustaría aprovechar la presencia aquí del entrevistado para que nos diga un poquito qué impacto van a tener estas medidas en corto plazo. Supongamos que llevan, por lo menos no se niega el Congreso, los decretos siguen vigentes, el decreto sigue vigente. ¿Cuánto tiempo tienen que esperar con estas medidas para tener una inflación un poquito menor, un ingreso un poquito más alto y que estén un poquito mejor los argentinos? Los que están en las calles y los que no están en las calles. Sí. En eso yo creo que el presidente Milei está diciendo la verdad, ¿no? La cosa va a empeorar antes que mejorar. Porque Eso. si todo este ruido y encima va a empeorar... El asunto está, Está difícil. aunque no hubiera tomado ninguna medida, la situación hubiera empeorado. Si hubiera ganado Massa, la situación igual hubiera empeorado. O sea, las consecuencias... Hoy Argentina está sufriendo las consecuencias de las malas políticas económicas anteriores. No es culpa de Milei hoy la inflación desatada en Argentina, ni el desempleo, ni todos los problemas que tiene. El asunto está en cómo se desarma la bomba que le dejaron y que le hubiera tenido... Hubiera ganado, quien hubiera ganado la tendría. Está, pero ahora tenemos, digamos, el mapita, el plano por el cual él planea desarmar la bomba. ¿Qué hacemos? y ya sacó la tanqueta, porque si bueno, mostró sí. la tanqueta, como dicen, para Sí. aguantar esto... Sí, yo toco con Connie de que no le veo tampoco, así como digo que no me gustó lo de ayer, Tampoco ves la democracia en no riesgo, digamos ni que la nada. democracia argentina está en riesgo porque tampoco es el presidente constitucional y todavía no hizo nada para decir que es antidemocrático. No, Sí, una la primera cosa que es haga la yo lo vengo a democracia decir en acá. riesgo y otra cosa es Pero- la calidad de la convivencia democrática. Me parece que Ahí va. son cosas Bueno, hay una distintas. discusión De igual. acuerdo. La ciencia política discute sobre la democracia formal y la democracia sustantiva, ¿no? De acuerdo. Por eso yo decía que lo de ayer a mí no me gustó. Pero no, de ahí a decir que es antidemocrático hay un abismo de diferencia, ¿no? Yo creo que hay que ver... me parece que antes que la cosa empiece a mejorar, va a demorar por lo menos un año, o algo parecido a un año. Entonces, todo el año que viene va a ser muy duro en Argentina. La inflación va a aumentar antes que a caer, la pobreza va a aumentar. Aún con este paquete de medidas, supongamos que vigentes. Sí. Y el conflicto va a aumentar. Y probablemente haya más conflicto en la medida en que la situación esté mal. ¿Y cómo va a responder? No lo sé. O sea, que ahora. mejore es una incógnita. Ah, es sí. una incógnita... Ahora, también, para no ser totalmente pesimista, creo que hay una luz al final del túnel. Milei yo creo que está haciendo dos cosas que están bien. Una es, el primer paquete de ajuste fiscal era inevitable. Argentina tiene un gasto público excesivo y un déficit fiscal gigantesco. Eso, como no tiene posibilidad de endeudarse, eso implica básicamente todas las manganetas que terminan en emisión de dinero y eso es la inflación Podrá desatada devolver a la que tiene hoy. Argentina un carácter de país serio, eventualmente, pero claro, todas estas generaciones lo van a sufrir Hoy- muchísimo. Hoy no todos los no hay ajustes son remedio. iguales, ¿no? Puede ser un ajuste fiscal con perspectivas distintas, digamos. Sí. De género. No le toma No, el pelo. bueno, con muchas cosas, con perspectivas distintas, con enfoque distinto. ¿De dónde sacás, Sí. digamos? ¿De El dónde asunto- recortás? Lo paga. El asunto, estoy de acuerdo que hay distintas formas de hacerlo. El asunto está que vos tenías que hacer un ajuste muy grande y ahí es difícil ser excesivamente detallista, ¿no? Cuando hay que podar mucho,
es difícil mirar qué ramita vas podando. Y cuando lo tenés que hacer rápido todavía es más difícil. Yo no creo que haya sido lo ideal. Ideal no había. El problema de Argentina Claro, ya ideal no hoy le queda es que nada. ideal ya no hay. Claro. El tema es cómo nos salvamos del naufragio, ¿no? Yo tengo Exacto. ¿puedo hacer una pregunta? Sí, Porque me sí, parece dale. que hay una discusión regional que es interesante también sobre los impactos regionales, ¿no? La gente acá quiere medir, bueno, qué nos va a pasar a nosotros, pero creo que en una sociedad y en una economía globalizada, también la discusión sobre cómo impactan. Si vos podés armar tu modelo de desarrollo en tu país y ¿no? Sin mirar a los vecinos, sin mirar la perspectiva económica de Brasil, sin mirar la perspectiva económica de Chile. Entonces, ¿cómo esto para vos conecta con los procesos económicos que están teniendo un proceso totalmente distinto, el de Brasil y el de Chile, al que está haciendo Argentina? Bueno, no sé si totalmente distinto, pero con un enfoque bastante diferente. Sí. Convengamos que el enfoque de Milei es distinto a lo del resto del mundo, ¿no? A ver, sí es cierto que lo de Brasil es, llamémosle, un gobierno de izquierda con un enfoque económico bastante pragmático, ¿no? En general la política económica de Brasil no está recibiendo grandes críticas de los economistas ni de izquierda ni de derecha, ¿no? Se maneja con el pragmatismo que ya le conocíamos a Lula en buena medida. Chile también tiene un gobierno de izquierda que tiene en puerta algunas reformas que podrían ser importantes, pero todavía tampoco se ha plasmado mucho. O sea, yo diría que no hay... Y el resto de América Latina es bastante caótico, entrar a ver cuál es el proceso político hoy en Ecuador o en Perú, ¿no? En Bolivia. Es difícil de sacar una línea, ¿no? Que vos digas, tales países en América Latina están yendo claramente para tal lado. Yo creo que Milei hoy sí ganó las elecciones y dijo, vamos para allá, y con algunas contradicciones está yendo más o menos para donde él cree que hay que ir. Creo que hay cosas que debió haber evitado. Después de haber ganado, insultar a Lula, evidentemente es una torpeza, pero insultar a los chinos es una torpeza. Eso lo corrigió, lo de Lula no. Yo creo que sí tiene... A ver, ahí hay una cosa que es... en términos de cómo se está moviendo internacionalmente Milei, yo creo que hay algunas torpezas. En términos de qué resultados va a tener la política económica que está aplicando, y lo veremos si logra pasar las medidas, si resiste y aguanta un presidente con hiperminoría en el Congreso, ¿no? Milei no tiene votos propios para sostenerse si hay un juicio político en su contra. Entonces, por ahí Bueno, hay... la democracia... Está bien, sí, ¿no? son las reglas democráticas. Entonces, yo creo que es un experimento bastante único lo de Argentina, ¿no? ¿Y el Fondo Monetario cómo está viendo todo esto? Sí, deben estar aplaudiendo. El Fondo Monetario respaldó las medidas. Lo de ayer no sé. El primer paquete de ajuste ya salió a respaldarlo y no tiene más remedio. El Fondo Monetario es uno de los principales acreedores argentinos. Lo que le importa es que le pague. Cualquier cosa que haga que se acerque a poder pagarle le va a parecer bien. Sí. Pero no he visto que opinara sobre estas medidas más de ayer, ¿no? Sobre el ajuste, habló a favor. También hay que ver ahí, es muy importante para Argentina no solo que el fondo respalde el plan, sino que le dé algo de El tema de oxígeno. los plazos. Exacto. Que le dé oxígeno para poder, los plazos para pagar y lo que quiere todo gobierno además que son nuevos préstamos para pagar los que ya tiene. La relación con el fondo es muy importante, aparentemente arrancó bien. Otra Bien, pregunta que en Y estas ahí medidas cerrando. se ve la mano de Macri, porque por ejemplo ayer sorprende, ¿no? Digo, él abre hablando de la casta otra vez todo ese discurso y tiene parados detrás a figuras que toda la formaron casta. A toda la parte casta. A toda la fundamental del gobierno de Macri, incluso en el ámbito casting de la económico. casta. Sí, el casting de la casta. Hay que ver. De hecho, muchos de ellos Pero hablan digo, mal. sigue llamando la atención eso y para muchos esto es lo que Macri no se animó a hacer, pero está de algún modo detrás de este plan. Sí, hay muchos intérpretes que dicen que sí, que Milei está haciendo lo que Macri no pudo hacer o no quiso hacer, porque también hay unas cuantas cosas que ni siquiera intentó, ¿no? El gobierno de Macri se quedó corto en muchas cosas. Yo tiendo a pensar que puede haber alguna influencia, claramente está el ministro de Economía, es afín a Macri, está Bullrich, el ministro de Seguridad, claramente, y además una cosa que es razonable, necesita a ese partido político para poder gobernar. Primero por los cuadros que aporta para el gobierno y por el respaldo que le da en el Congreso. O sea, también era necesario y creo que además, yo creo que es bueno que los haya incorporado, porque es
da la sensación de que le aportó gente más razonable a los cuadros que él tenía para gobernar. No creo tampoco que Macri esté atrás. Al final, el presidente cuando asume es el presidente y es difícil que haya alguien sin cargos y sin poder concreto que pueda torcerle el brazo, ¿no? No, pero tiene cargo. Ahora ya tiene cargo. Tengo un dato para dar. ¿Puede ser, ¿se puede quedar Bonilla después de la pausa también? Me quedo. Bien, ¿a la vuelta? Dale. ¿O nos cambia, el dato cambia el periodo de la tanda? No. No. No prescribe. El dato que doy, como siempre, va a esclarecer. Va a esclarecer, no lo dudo. No, y no Pausa y prescribe. ya venimos.